Saludos, feliz noche. Bendecidos en Cristo, todos los que se están conectando. Saludos desde la ciudad de Portland, Oregón. Dana Catherine, saludos. User 109-59-504-792. Saludos. Alicia, saludos. Vamos a traer una palabra que es las riquezas de su reino. Las riquezas, las inescrutables riquezas de su reino. La cosa es que aquí en esta plataforma no se puede escribir tanto, nomás se escribe un título corto, pero son las inescrutables riquezas de su reino. Así es de que vamos a esperar que más personas se unan al en vivo para ser edificados. Así es de que saludos a todos los que se van conectando. Saludos a mi hermano Damián, que ya está por ahí. Mi esposa Alma, que también ya está conectada por aquí, lista para compartir. Así es de que Ricardo Méndez, saludos. Primo Serrano, casi Aguayo, Casey Aguayo, a Renolvin Castillo, Ernesto Vallejo, saludos. Bueno, saludos a todos los que se van conectando. Así es de que esta palabra va a ser de gran edificación. Así es de que preparen su oído, preparen su mente, su corazón para ser edificados. José Guardado, saludos. Andrés, Matthew, bueno, todos los que se están conectando. Así es de que las inescrutables riquezas de su reino es el tema que vamos a traer ahora. ¿Y por qué son inescrutables riquezas? Porque es una riqueza del reino de Dios que a veces nos cuesta entender, nos cuesta descifrar. Es algo que es una riqueza tan profunda, tan ancha, tan alta, tan profunda, que a veces creemos, cuando no entendemos esta realidad, creemos que estas riquezas de su reino, estas inescrutables riquezas, que las vamos a experimentar hasta que partamos de esta tierra. Pero no es así. Estas riquezas inescrutables de este reino tenemos que vivirlas ahora, porque nuestro Señor vino a establecer este reino inconmovible, este reino rico en misericordia, rico en amor, rico en sabiduría, rico en fe, porque es la fe del Hijo de Dios que mora en nosotros, rico en nutrición, porque nos nutre el alma, nos nutre, y cuando entendemos esta realidad, nos gozamos de entender esta realidad, de que ya estamos en este reino, de que ya vivimos en un reino inconmovible. Así es de que, pero tenemos que vivir por la fe del Hijo de Dios que mora en nosotros, para entender, para tener fe de que ya estamos en un reino establecido, de que es un reino inconmovible, que es un reino que se nos dio por gracia, porque no fue por nuestras obras,
ni por nuestros méritos propios, ni por cuánto yo hago, ni nada de eso, sino fue por gracia. Por gracia, fuimos salvos por gracia, estamos en este reino, porque a Él le plació, porque era su voluntad darnos a conocer, escogernos desde antes de la fundación del mundo, porque dice su palabra que Él nos escogió en el antes de la creación del mundo. Ya éramos predestinados, ya estaba en Él escogernos para este reino. Así es de que es algo glorioso cuando entendemos que ya habitamos en este reino, que ya habitamos en esta naturaleza espiritual. Porque el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Pero cuando entendemos todo esto en el Espíritu, somos edificados en el orden correcto. Vivimos en una vida nueva, sin pensar en perjuicios, sin pensar en denominaciones, sin pensar en religiones, sino que enfocados en ese propósito eterno de dar a conocer las inescrutables riquezas de su reino. Y cuando entendemos esto, ¿a qué fuimos llamados? Nuestro enfoque es en Cristo Jesús. Nuestro enfoque es en esa asignación que se nos dio, en esa tarea de que Él nos dio a conocer las inescrutables riquezas de este reino. Y yo nunca vengo a hablarles de separación, nunca, porque tenemos que vivir en una unidad en este reino, en una unidad como hijos de Dios. Saludos, estimado Dieguito Meléndez, que ya está por ahí conectado. Bendecido en Cristo, estimado Dieguito. Estamos hablando de las inescrutables riquezas de su reino. Un reino inconmovible, un reino que no puede ser separado, un reino que no tiene caducidad, un reino que no tiene vencimiento, que es un reino eterno. Un reino que es a veces indescriptible. Las inescrutables riquezas de su reino, incomprensibles. Nuestra mentalidad, si nos basamos en una mentalidad de religión, de denominación, se queda corta. Porque nuestro Señor Jesucristo jamás vino a hablar de una denominación, de una religión. Él vino a hablarnos de su reino, que iba a establecer un reino inconmovible, un reino eterno, un reino donde los hijos habitaran para siempre. Pero este reino no es físico, no se puede ver. Por eso muchos se quedan esperando y están esperando verlo venir. Muchos están esperándolo ver venir. Pero esto no se puede ver con la vista física, sino que todo esto es espiritual, es en el espíritu. Pero el hombre natural no puede percibir estas cosas, porque para él son locura. Pero cuando entendemos la realidad de quién somos en Cristo y para qué fuimos enviados, nosotros no fuimos enviados ni fuimos salvos para quedarnos esperando con los brazos cruzados. Estoy esperando que el Señor venga, estoy esperando que el Señor venga. Y ha habido muchas personas a lo largo de la historia, desde que yo recuerdo, que decían: Cristo viene, Cristo viene. Y quiero decirte esta noche que Cristo no va a venir. Él ya habita en tu corazón, Él ya habita en mi corazón, Él ya vino, Él ya está en nuestra vida. Pero eso no lo podemos entender porque estamos esperando una vista física, cuando en realidad Él ya vino cuando lo recibimos. Él ya vino cuando tú le recibiste. Y no que tú le hayas aceptado, porque muchos creen: yo le acepté cuando fui a la congregación. No, tú no le has aceptado, Él te recibió.
Y Él te apartó desde antes de la fundación del mundo. Y más que cuando estabas en el vientre de tu madre, Él dijo, este es escogido mío, este va a ser de los míos. Pero tenemos que entender esta realidad de este reino, de estas riquezas de su reino que no se pueden comparar con nada. De estas riquezas de este reino que no se pueden comparar con nada. Mi esposa aquí está conmigo. ¿Ya quieres compartir algo o quieres esperarte un poquito más? Como quieras, amor, si tienes tú más que añadir, adelante. Bueno, vamos a ir a Juan 3:16. Es un versículo muy fácil de entender, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y allí hay una limitación de fe, porque muchos creen que aún se pueden perder. Ya estando en este reino, ya nadie se puede perder. Eso es lo que tenemos que entender, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la vida eterna que estamos experimentando. Esta es la vida eterna en la que estamos viviendo los que le conocemos. Pero ¿qué hay de aquellos que no le conocen? Él sigue allí esperando que te arrepientas, que le conozcas. Él sigue allí esperando. Él sigue esperando. Él no se ha ido de ahí. Él sigue esperando. Si te alejaste, Él sigue esperando que te reconcilies con Él. Porque Él no se ha ido. Él no está enojado contigo. Si tú fallaste y piensas que Él se alejó de ti, Él jamás se va a alejar de ti. Él sigue ahí esperándote. Él sigue ahí esperando como al hijo pródigo que se fue. El papá nunca se fue. Papá Dios nunca se va. Papá Dios siempre va a estar ahí. Pero a veces hay una culpa. Y las personas dicen, yo ya no puedo regresar porque Él ya no me va a perdonar. Quiero decirte que Él está ahí esperándote. Él jamás se ha ido. Él está ahí esperándote. Y si te caíste, solo ten fe y Él te levanta. Solo ten fe y dile, quiero regresar a casa. No sé por dónde empezar, pero yo me fui, me desvagué, me fui para otro lado. Y solo tienes que decir, quiero regresar a Papá, Abba Padre. Y Él te va a perdonar, Él va a estar ahí siempre. Así es de que, porque nadie de los que ya le ha recibido puede salirse de este reino. Este es un reino inconmovible, es una riqueza de este reino. Es por gracia, por gracia. Así es de que recíbelo. Si tú nunca le has conocido, recíbelo por fe. Ahora estábamos compartiendo con unos hermanos de la fe. Y cuando uno da el primer paso de fe, ya después lo que te gobierna no es tu propia fe, sino es la fe del Hijo de Dios que mora en ti. Es la fe de Cristo mismo. Porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y ya tu fe está unida a Cristo, tu fe está unida al Espíritu. Y de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En un reino inconmovible, en unas riquezas de su reino, no hay fuera de ese reino. Es un diseño que va más allá de lo que nosotros pensamos. Así es de que tenemos que entender esta realidad. Como dice en Juan 1:11, que Él vino a lo suyo, dice, Él vino a lo suyo, más Él vino a lo que era suyo, pero los suyos no le recibieron.
Dice su palabra: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Quiero decirte esta noche que si tú le recibes y si tú le reconoces, tú vas a pasar de ser creación de Dios a ser hijo de Dios, a ser hecho hijo de Dios. Y es un derecho que no se caduca, que no se vence, porque pasas a ser de la propiedad de Dios, pasas a ser hecho hijo de Dios, sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Sellado. Así es de que es algo glorioso cuando entendemos esta realidad en Cristo. Gloria a Dios. Es algo glorioso. Amén. Sí, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Y les vuelvo a repetir, ¿salvo de qué? ¿Salvo de qué? Salvo de la ley del pecado, porque era una ley del pecado que no se podía, nada más se podía cubrir, porque el primer Adán había fallado, había pecado. Pero cuando llega el postrer Adán, Cristo en nosotros, Él vino a quitar el pecado del mundo y fuimos introducidos a un reino inconmovible, a unas riquezas de su reino. Fuimos transformados en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. He aquí todas las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Pero a veces pensamos que Dios es como nosotros. Pensamos que si fallamos Él ya nos va a rechazar, pero Él jamás nos va a rechazar. Jamás vamos a dejar de pertenecer a la familia de Dios, porque fuimos comprados con sangre que no tenía pecado, pero Él se hizo pecado, Él se hizo pecado para que nosotros tuviéramos la vida eterna, para que viviéramos en este reino inconmovible, para que experimentáramos las riquezas de su reino, las inescrutables riquezas de su reino. Gloria a Dios por este reino. Gloria a Dios. Dice Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es cuestión de comida o bebida, sino de justicia, paz, alegría en el Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por su semejanza. Porque estamos en un reino inconmovible, un reino que no se puede ver. Pero nosotros en nuestra humanidad a veces queremos ver las cosas. Este reino no es cuestión de comida ni de bebida, sino de justicia, de ser justificados del pecado, de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Gloria a Dios, algo glorioso que cuando lo entendemos. Pero para entrar en este reino, para que todo esto sucediera, tuvo que haber un Salvador que nos introdujera a su reino. Primero vino Juan el Bautista
hablar del reino, abrir el camino. Como dicen en Mateo 3, 1 y 2, Él vino a abrir el camino. Vamos a ir a Mateo 3, 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. En aquellos días vino Juan el Bautista. En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Amén. ¿Y qué quiere decir arrepiéntanse? Arrepentirse quiere decir cambiar de manera de pensar. Muchos creen que arrepentirse es algo nada más, es algo que lo tienen que hacer todo el día. Me arrepiento. Pero no cambian su forma de pensar. Arrepentirse, arrepentimiento quiere decir cambia tu manera de pensar de una vez y para siempre. Porque si hay arrepentimiento, se vive esa riqueza de su reino. Saludos Ashley. Bendecidos, saludos Mari. Bueno, ya he pasado varios versículos, pero vamos a orar para ser más edificados, porque a veces tenemos que orar para ser más entendidos, ¿verdad? Padre Santo, te damos gracias por esta impartición de la vida en este reino. Te damos gracias porque por tu Hijo amado fuimos introducidos a este reino inconmovible. Fuimos introducidos a las riquezas de este reino. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Gracias por la vida de mi esposa, de mis hermanos, de todos mis hermanos y hermanas que están conectados, amigos, aquellas personas que aún no le reciben, pero que están ahí. Quiero decirles que no coman de las migajas que caen de la mesa, que se sienten a comer en la mesa con el Rey, que vivan en este reino inconmovible. Ustedes son invitados a participar de la herencia de los creyentes en luz. Y hoy les digo, no se conformen con las migajas, sino reciban esta impartición de la vida real, de la vida en Cristo, de este reino inconmovible. Hoy los invito a que se sacien, a que se nutran de este alimento sólido, de esta comida que va más allá de lo que sus ojos puedan ver. Que disfruten de la cena del Señor, de la santa cena del Señor, que no es comida, no es bebida, no es lo que se ve físico, sino es la palabra de Cristo impartida, Cristo mismo. Porque a veces nos conformamos con la ceremonia que es física, pero el comer de Cristo es participar de la naturaleza, de su santidad, de Cristo mismo. Comer Cristo, comer este pan de vida, no se puede ver, pero se puede experimentar cuando empiezas a vivir esta vida en el Espíritu. Ya que estés trabajando, ya que vayas manejando, ya que estés acostado, hagas lo que hagas, hazlo como para el Señor. Hagas lo que hagas, vive como para Dios. Hagas lo que hagas, vive con la mente de Cristo. Porque ya se nos ha dado la mente de Cristo. De modo que el que se une al Señor, un espíritu es con Él, como dice 1 Corintios 6, 17. Así es de que disfruta de esta comida en Cristo.
Gracias, Padre Santo, por estas personas, por esos hermanos, hermanas que están recibiendo esta impartición. No es impartición de Biblia, sino es impartición de la vida de Cristo mismo. Es la impartición de la vida eterna para vivir de las inescrutables riquezas de su reino. Gracias te doy, Padre Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra del Señor está bendecida. Amén. Bueno, les cedo el espacio a mi esposa, que ya está por aquí conectada. Gracias, esposa, por tu aporte, por apoyarme. Amén, amén. Estamos hablando de las inescrutables riquezas del reino. Es un tema complejo para muchas personas que tienen la mente, que ven las cosas con su mente total humana. Y esto se tiene que ver a través de la mente del Espíritu para poderse comprender y entender. Con esto no digo que personas que están escuchando en esta hora no son para ellos, esto es para todos. El anhelo ferviente de Dios es que esto alcance a toda la humanidad. No hay exclusividad delante del Padre, pero podemos entender y ver lo que dice el apóstol Pablo, que allí en Timoteo 3:1, donde el apóstol Pablo advierte acerca de los últimos tiempos que serían muy peligrosos, acerca de tiempos donde habría personas que amarán más otras cosas antes que a Dios. El egoísmo, la maldad, los homicidios, todo eso iría en aumento. En este pasaje, Pablo describe cómo en los últimos días habrá personas que se volverán egoístas y orgullosas y amarán más el placer que a Dios. Y esta es una advertencia para estar vigilantes y firmes en la fe y manteniéndonos en la verdad, confiados en las promesas de Dios. Allí en Efesios 3:8, el apóstol Pablo decía de esta manera: a mí, que soy el menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los santos, entre los gentiles, las inescrutables riquezas de Cristo. Amén. Esta palabra, esta riqueza, Dios nos la ha dado para nosotros compartirla con todos los que no tienen el conocimiento, y aquellos los que han conocido a Cristo como su Señor, pero no han comprendido su herencia, no han sido posicionados en su herencia. El apóstol Pablo habla de estas riquezas como un misterio que ahora ha sido revelado a través de Cristo y es accesible para todos los que creen. Este misterio que había sido oculto por muchos años, por mucho tiempo, ahora Dios nos lo quiere dar a saber y nos lo quiere revelar. Y es una herencia maravillosa, bellísima. Porque, dígame, usted no puede disfrutar ese manjar. Usted no puede disfrutar esa comida. ¿Por qué? Porque le falta la paz de Dios. Y es muy triste cuando tienes bienes pero no los puedes disfrutar. Y vienen otros y los disfrutan mejor que tú, que eres el propietario de todos esos bienes. Y tu alma gime porque desea esa paz, ese gozo que solamente Dios puede dar. Dentro de ello también está la sabiduría y la revelación espiritual, que el Señor viene y te capacita con sabiduría y con revelación espiritual. Ya no eres cualquier hombre, ya no eres cualquier mujer. Eres una persona sobresaliente donde quiera que te paras, porque Amén. No es tu sabiduría humana, no es esto es espiritual, solamente es dado por Dios. Y cuando hablas dicen, esa persona tiene algo que me atrae, no sé qué, pero me convence de algo bueno. Ese es Dios en la persona. Y es lo que Dios quiere y te ofrece. Es lo que Dios quiere que tú recibas por medio de Jesucristo. Pablo se refiere a las bendiciones que ahora están disponibles para todos cuando hablaba
de compartir las riquezas con los gentiles. No solo para él, no solo para el pueblo de Israel, sino también para los gentiles. Estas riquezas no son solo materiales, sino espirituales y eternas. El perdón de los pecados, mire qué bonito, es parte de las riquezas. Esto viene en Efesios 1:7. Amén. Que somos adoptados como hijos de Dios. Fíjese qué hermoso. Ahorita una amiga me decía: Alma, se están levantando cosas muy terribles de las tinieblas. Se están levantando, se están viendo cosas horribles, huestes de maldad, se están viendo. Le digo: pero ¿por qué te preocupas si eso no tiene poder sobre los hijos de la luz? Le dije: solamente las tinieblas pueden operar. Le dije: donde no está la luz de Cristo. Pero a los hijos de Dios estas cosas no nos tocan, porque nuestro Señor, quien nos selló y quien nos compró, ya lo venció todo y lo puso bajo sus pies. Todo lo que es tinieblas y obscuridad trabaja y opera en obscuridad, en tinieblas. Mas los hijos de Dios estamos en luz perpetua, en luz eterna, que es Cristo, nuestra luz. Y nosotros somos luz para otros. Le digo: no te preocupes. Le dije: mejor ora por aquellos los que siguen en tinieblas. Nosotros estamos en el Hijo. Estamos cubiertos en el Hijo y protegidos por el Hijo. Somos adopción como hijos de Dios. Esto viene en Efesios 1:5. Y la presencia del Espíritu Santo es constante en nosotros. La palabra inescrutable significa que no puede ser completamente entendida ni medida, pero es en nosotros un manantial que salta para fuente de vida eterna. Amén. Y ese es Cristo, al cual, conforme vamos avanzando en el conocimiento de su palabra, le vamos conociendo cada día más y más, y vamos en avance, vamos siendo alumbrados, así como el día cuando empieza en obscuridad, empieza a clarear y a clarear hasta que el día es perfecto. Así somos los hijos de Dios. Nunca nuestra luz se apagará, sino que Amén. Vamos en aumento, amados. Vamos en aumento. Así es que abre tu corazón, abre tu oído y abraza las riquezas de su reino, que son para ti. Amén. Son unas inescrutables riquezas. Gracias, esposa. Dice Colosenses 1:9 al 13. Miren lo que dice. Es algo poderoso. Aquí el apóstol Pablo hablando. El apóstol Pablo quería que todos llegaran a la madurez. Quería que todos llegaran a entender lo que es este verdadero amor, lo que es este reino. Y él siempre oraba. Sus oraciones siempre fueron orar por los demás, orar por la iglesia en Colosos, por la iglesia en Corintios, por los Gálatas, por los romanos. Y aquí en esta carta miren lo que dice a los Colosenses 1:9 al 13. Por eso desde el día que supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. Comprensión espiritual quiere decir que entendamos que tenemos que entender una comprensión en el espíritu, no una comprensión física, porque la comprensión física es nada más de lo que se ve. Pero la comprensión en el espíritu es mirar lo que no se ve, creer en lo que no se ve. Y luego dice en el 10, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra. Dar fruto en toda buena obra. Y nosotros en este reino inconmovible no fuimos llamados para quedarnos sentados, sino para dar fruto en toda buena obra. Que se vea lo que somos en Cristo. Crecer en el conocimiento de Dios. Aquí el apóstol Pablo hablando dice, y ser fortalecidos en todo sentido, con su glorioso poder. No con un poder chiquito, sino con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación y con mucha alegría,
no importa lo que estemos pasando, vamos a experimentar esa alegría. Él, estando encarcelado, escribió muchas de sus cartas, y estando encarcelado no pedía que lo sacaran de allí. Él no oraba porque lo sacaran de allí. Él, aún estando ahí en la cárcel, él pedía a Dios para que fuéramos llenos de todo conocimiento. Amén. Y luego el 12 dice: darán gracias al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los creyentes en el reino de luz. Amén. Para participar de la herencia, porque nosotros tenemos una herencia. Somos herederos con Dios y coherederos con Cristo. Para participar de la herencia de los creyentes en el reino de luz, en un reino que es una luz que no es una luz física, es una luz en el espíritu, una luz que te da entendimiento, que te alumbra el entendimiento, que te da sabiduría, una sabiduría espiritual. Y luego dice el 13, miren, ya para terminar esta sección de aquí de Colosenses, dice: Él nos libró del dominio de la oscuridad. Y aquí vuelvo a lo mismo, tenemos que entender qué clase de oscuridad. Él nos libró del dominio de la oscuridad. Esto no es una oscuridad física, es una oscuridad mental. Cuando no conocíamos a Dios, cuando no conocíamos a Jesucristo, vivíamos en oscuridad de muerte. Era una oscuridad de muerte. Pero cuando entendemos, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos dio luz, nos dio vida, y fuimos trasladados a su reino. Y lo dice aquí: y nos trasladó al reino de su amado Hijo, al reino de su amado Hijo, a las inescrutables riquezas de su reino. ¿Por qué digo que riquezas de su reino? Porque aquí en muchos pasajes dice las inescrutables riquezas de su reino. Pero estas son riquezas que valen más de lo que cualquier millonario pueda tener, cualquier billonario. Es una riqueza espiritual, porque no se puede comprar a este reino, no se puede entrar con dinero. No se puede entrar pagando una cuota, no se puede pagar haciendo obras, no se puede entrar solamente que por medio de Jesucristo, solamente recibiendo la luz que es Cristo, solamente recibiéndolo a Él y viviendo en esta naturaleza, en el Espíritu, en lo que es la vida espiritual, en lo que es la vida Zoe. Y cuando entendemos este reino, entendemos que Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y perdón de pecados. Pero como lo digo, estos pecados no fueron perdonados porque yo me porté bien, porque yo hago obras, solamente con recibirlo, porque Él ya me había aceptado. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito sobre toda la creación. El primogénito, la imagen del Dios invisible sobre toda creación, sobre todo. No hay alguien que pueda estar así como Él. No hay alguien que tenga ese nombre, no hay alguien que tenga ese derecho. Él es el único camino, la verdad y la vida. Él es el único camino, la verdad y la vida. Amén. Y fuera de Él no existe nada más. Amén. Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo como en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es el anterior a todas las cosas. Por medio de Él
formando un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que somos nosotros. Es algo glorioso cuando entendemos esta realidad. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para ser en todo el primero. Porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud, con toda su plenitud. Gloria a Dios. Gloria a Dios por esta plenitud, por este reino, por estas inescrutables riquezas de su reino. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante su sangre que derramó en la cruz. Ese derramamiento de sangre no fue cualquier cosa, no fue nada más para darnos la salvación, sino para introducirnos a un reino inconmovible, para que disfrutáramos de las inescrutables riquezas de este reino. Así como en otros tiempos, por sus actitudes y malas acciones estaban alejados de Dios y eran sus enemigos, pero ahora, a fin de presentarlos santos, intachables, irrepresibles delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Amén. Nos ha pasado a trasladar a ese reino. Es algo glorioso que entendamos esta realidad. Por eso al inicio hice una introducción para aquellos que aún no han experimentado esta vida nueva, para aquellos que aún no están en este reino, para aquellos que se han alejado del Señor y que piensan que ya no tienen derecho a entrar. Esto no es como cuando te sales de un equipo de fútbol y que ya no te dejan entrar. No, esto es algo real, algo que estás en un reino inconmovible, que no te puedes salir, que aunque tú creas que ya no lo mereces, Él nunca te ha dejado, Él jamás se ha alejado de ti, Él siempre está ahí. Como les dije al inicio, el hijo pródigo cuando se fue y cuando quería regresar sentía que no iba a tener ese puesto, que no iba a ser hijo. Él quería regresar como un jornalero, que él quería regresar como un sirviente. Pero cuando llega, su padre lo recibe con los brazos abiertos. Así tú también, si te has alejado, quiero decirte que Él jamás te ha dejado. Él siempre ha estado ahí. Tú solamente tienes que decir: regreso a casa. He regresado a casa, papá. Me arrepiento de haberme alejado. Y Él siempre va a estar ahí. Él siempre está ahí. Gloria a Dios. Saludos a todos los que se han conectado, los que están conectados, bendecidos en Cristo. Aquí estamos con las inescrutables riquezas de este reino inconmovible, de este reino real, donde nos ha hecho reyes y sacerdotes. Amén, amén. Gloria a Dios. ¿Tienes algo que añadir? Amén. Este reino inamovible, que para muchas personas es una locura, no lo pueden comprender, no lo pueden entender, y dicen: y estos que hablan de la gracia, y estos que hablan tanto del reino, y estos que hablan tanto, pero solamente oyen, si verdaderamente escucharan el mensaje del reino y tuvieran esa pasión, se les revelara qué es el reino y qué es de lo que estamos hablando, la importancia
de conocer este reino maravilloso. Amén. Que es en Cristo nuestro Señor. Es un deleite poder ser participante del reino y participar de las inescrutables riquezas de Cristo, que nos hacen libres, que nos quitan velos. Amén. Que nos dan vida, que nos dan salud, que nos dan paz, que nos dan gozo, que absolutamente todo lo que está en nosotros se ve afectado por esto que es tan glorioso. Y no nomás nosotros, sino también nuestros hijos, los que nos rodean, son afectados con esta gloriosa riqueza de Cristo. Poderla comprender y entender es muy diferente con escuchar las riquezas inescrutables, el reino, pero cuando se te revela, cambias, eres otro. Amén. Eres transformado totalmente. Tu alma es rápidamente recuperada al diseño de Dios, se apega a tu espíritu, y es glorioso porque es una afectación para bien, que te trae un deleite, que te da propósito en la vida, que puedes vivir esta vida que para muchos es ya cansada, que para muchos no le encuentran el propósito a la vida. Muy jóvenes ya están renegando de la vida porque no encuentran el propósito. Amén. Porque viven en una tristeza, porque viven en un desafío todos los días de enfrentar la vida, cuando en realidad la vida es tan hermosa y tan maravillosa. Es preciosa la vida cuando la aprendes a vivir en la gracia del Señor, cuando aprendes a conocer quién es tu Señor, cuál es tu herencia, que pasas de ser niño a ser un hijo maduro. Wow. Y cuando eres un hijo pleno, Dios, y no digo que lo haya alcanzado ya como decía Pablo, pero mi anhelo y mi sed es ese punto. Quiero más, Señor, porque entre más tengo de Él, más deseo, más quiero, y como que me desespero, pero también sé que esto es poco a poco. Amén. Sé que esto no es en el ya, pero ahí está esa pasión, ahí está ese querer, que solamente se va dando conforme tú vas conociendo quién es tu Señor. Amados, el reino de los cielos o la vida en Cristo no es como nos la han pintado, como la hemos visto con nuestros ojos físicos. Ahí van los hermanos, los reconocemos por la falda larga y por la Biblia bajo el brazo. Hermanos, créanme que la vida en Cristo es totalmente gloriosa, diferente. Ves la vida tan hermosa desde otro ángulo, o sea, con una mentalidad limpia, con una mentalidad renovada. Aquella mente que te acusaba, aquella mente que te tenía en azote, que te tenía en prisiones de oscuridad, ahora es una mente totalmente gobernada por su Santo Espíritu. Por lo tanto, todo tu santo ser es gobernado, termina siendo gobernado. Y lo que vivías en el pasado, esas obscuridades, esos pozos de angustia, se desvanecen. Lo que mirabas tan grande y tan fuerte que tú no lo podías vencer, créeme que se desaparece, y luego dices, ¿dónde está mi enemigo que no lo veo? Aquel que me perturbaba, no lo encuentras paz. ¿Por qué? Porque Cristo lo llenó todo. Amén. Porque la gloria de Dios lo llenó todo en ti. Llenó todo tu ser, toda tu alma. De verdad que mi oración, como el apóstol Pablo, es que todos los hijos de Dios lleguemos a esta plenitud. Amén. Que seamos más los que salgamos de las tinieblas, que traemos en nuestros labios a Cristo, pero en realidad no conocemos a Cristo. Amén. Que podemos conocer a Jesús de Nazaret, pero no hemos experimentado la revelación del Cristo resucitado. Ahí es donde participa la iglesia del Señor. Amén. Ahí es donde nosotros tenemos que actuar, ahí es donde nosotros tenemos que participar en el reino, conociendo a nuestro Señor, participando de la herencia
y extendiendo este reino glorioso y maravilloso hacia donde podamos, a Amén. todos los continentes, a donde podamos, a todo el mundo. Que se extienda esta luz hermosa, esta luz maravillosa, esta paz y esta libertad, esta vida eterna. Amén. Amén. Gloria a Dios. Saludos, estimado Pastor Leo, de por allá de Nueva York, de Iglesia Jesús, mi amor, bendecido en Cristo. Saludos también a la pastora Juana, de por allá, creo que está en Boston, creo que está por allá. Bendecidos todos los que se están conectando. Mi hermano Damián, que por ahí también está. Bueno, a todos los que hay muchos que pasan nada más de paso, también bendecidos en Cristo. Me da gusto que aunque sea pasen un ratito, saluden, y a veces no se puede uno quedar, ¿verdad? Porque en unos lugares ya es muy noche, pero me da gusto que pasen un rato aunque sea y son bendecidos en Cristo. Saludos también a la pastora Carolina, de por allá de Indianápolis, creo que por allá está la pastora Carolina, bendecida. Saludos a Walter, bendecido. Bueno, en fin, a todos los que se están conectando, los que nos apoyan, porque para nosotros no tenemos mucho conocimiento, pero nos esforzamos. Y me gusta cuando veo pastores, pastoras que ya tienen una trayectoria de muchos años de pastorado, ¿verdad? Y que apoyan a uno como diciendo: hola hermano, échele ganas, hermano, qué bueno que están haciendo lo que están haciendo. Y me siento un apoyo, y me gusta que nos saluden, ¿verdad? Pues a quién no le va a gustar, pero la gloria es para el Señor, ¿verdad? Amén. La gloria es para el Señor, pero sí siente uno un apoyo de muchos pastores y pastoras que nos están apoyando con lo que se está haciendo, porque todo es para el Señor. Todo lo que hacemos es para el Señor, y le damos gloria a Dios por todas aquellas personas, también por los que no conocemos y que nos están conociendo, que aportan con algo, con un like, con estar ahí, ¿verdad? También le doy muchas gracias a mi hermano Damián, a mi hermano Dieguito Meléndez, a Alexis también. Bueno, a todos es un gusto. Somos una familia, siempre hay una palabra viva y eficaz. Bueno, vamos a seguir. Aquí estamos con las inescrutables riquezas de su reino. Y para entender estas inescrutables riquezas de su reino, tenemos que ir avanzando por medio de la revelación en el Espíritu. Y vamos a ir a 1 Corintios 2, del 10 al 16. Vamos a pasar buen rato aquí, porque a veces me gusta pasar buen rato para ir profundizando lo más que pueda. ¿10? Ajá, 1 Corintios 2, 10 al 16. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el Espíritu juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Amén. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Es algo glorioso cuando profundizamos lo que es estas cartas, ¿verdad? Le voy a dar una pasada en la nueva traducción, nueva versión internacional. Dice: ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu. Dios nos ha revelado este reino inconmovible por medio de su Espíritu.
porque el Espíritu todo lo examina, todo hasta lo más profundo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio Espíritu, que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y luego dice el 12, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Por gracia estamos en este reino inconmovible. Por gracia vivimos en esta plenitud. Dice el 13, esto es precisamente de lo que hablamos, no con palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, explicando lo espiritual en términos espirituales. El que no entiende, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es una locura. No lo puede entender, porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Y miren, fíjense lo que dice, esto es glorioso. Dice, nosotros por nuestra parte tenemos la mente de Cristo. Y si yo se lo digo a alguien, a un religioso, va a decir, tú estás loco, ¿cómo se te ocurre decir que tú tienes la mente de Cristo? Pero es la realidad. Nosotros que estamos en Cristo tenemos la mente de Cristo, solamente que hay que tener fe para creerla, como dice 1 Corintios 6, 17. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Aquí todo embona bien. Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Y luego en 1 Corintios 6, 17. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Pero tenemos que estar arraigados en esta verdad. Tenemos que estar arraigados que estamos en este reino. Aunque a veces pasamos por diversas pruebas. Pero nuestra fe tiene que ir más allá de lo que nuestros ojos ven. Nuestra fe tiene que ser la fe del Hijo de Dios. La fe del Hijo de Dios. Pero tenemos que ir más allá, como dice Gálatas 2:20. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo. Tenemos que hacernos un lado nosotros. Hacer un lado nuestra mentalidad para poder experimentar estas riquezas de su reino. Como les digo, muchos aún siguen esperando que Él venga para que nos lleve a su reino. Siguen esperando porque no han entendido que Él ya vino y Él ya habita. Él ya habita en sus hijos. Él ya habita en este reino, que nosotros ya estamos en este reino. Y dice Gálatas 2:20, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe del Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Esta es una realidad. Esta es una realidad. Pero tenemos que entender que nosotros al morir, al morir, de modo que el que está en Cristo es una nueva creación. He aquí todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Tenemos que entender que esta vida nueva no es una vida física, que es una vida en el Espíritu. Esto se entiende solamente espiritual.
Este reino no es un reino físico. Estas inescrutables riquezas de su reino no son físicas. Son eternas, son espirituales, pero son vivas. Son vivas. Son vivas. Es una vida en Cristo, una vida eterna. Por gracia, no porque yo me lo merezca. Por gracia estamos en estas inescrutables riquezas de su gracia, en estas inescrutables riquezas de su reino, en estas inescrutables, gloriosas riquezas. Como les digo, esto no se puede comprar con nada, no se puede comprar con obras, con ayuno. Bueno, sí hay un ayuno que ese se lo recomiendo. Hay un ayuno que yo en mi vida nada más ayuné una vez de comida. Nada más una vez. Pero cuando entendí el verdadero ayuno, dije, este ayuno es más glorioso del que yo estaba haciendo. Este ayuno es más glorioso del que yo hice. Y el ayuno más glorioso es dejar todo aquello que te aparta del Señor, dejar todo aquello que te aleja del Señor. Ese es el verdadero ayuno en el nuevo pacto. Dejar todo aquello que te aparta del Señor, todos aquellos pensamientos, que te esclavizan, a la vieja naturaleza. Y recibir todo lo que viene del Señor. Recibir todo lo que es nuevo para vivir en estas inescrutables riquezas del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios por esta impartición de vida. Gloria a Dios. Ya casi vamos a ir cerrando. El apóstol Pablo dice aquí en Efesios 1:2. Efesios 1:2 y al 4 dice: que Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Y es lo que les vengo a decir. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Pero tenemos que entender esta realidad, esta gracia y paz, de entender quién somos en Cristo. Nosotros no tenemos que buscar un futurismo, sino que lo que es ya es, sino vivir, disfrutar la realidad en Cristo. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Dice el 3: bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Y aquí es donde debemos de entender esto, que nosotros no debemos de vivir como futuristas, como esperando la bendición de Dios, esperando que Dios abra las compuertas de los cielos, esperando que Él venga, sino vivir la realidad en Dios, que Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual en las regiones celestiales, con toda bendición espiritual en Cristo, no con poquita bendición, no con la mitad, no con el 60%. Y luego en el 4 dice: Dios nos escogió en el antes de la creación del mundo para que vivamos en santidad sin mancha delante de Él.
Es algo glorioso cuando entendemos esta realidad, que Él nos escogió en el antes. Por eso nosotros no podemos decir, yo lo acepté, yo lo recibí, yo no lo acepté, porque Él ya me había escogido desde antes de la fundación del mundo. Así que es algo glorioso que tenemos que entender. Esta realidad en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios por esta impartición. Pero Dios, dice en Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por su gracia, por esa gracia, ustedes han sido salvos. Hemos sido salvos. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar en las regiones celestiales. Ya casi voy terminando, pero tenemos que entender esta realidad. Esto no es un futuro que va a suceder. Esto no es un futuro que va a suceder. Dice aquí, no dice nos va a dar vida, dice nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecados. Por su gracia, ustedes han sido salvos. Y en unión con Cristo Jesús, nos resucitó y nos hizo sentar en las regiones celestiales. En las regiones celestiales. Tenemos que entender esta realidad, que aquí no está hablando de un futurismo. Aquí no está hablando de un futurismo, de un futuro que había de venir. Y aquí en Colosenses 1:13, les vuelvo a decir, Él nos libró del dominio de la oscuridad, ya nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, nos trasladó al reino de su amado Hijo. Tenemos que entender esto. Un hijo trasladado al reino de su amado Hijo, imagínense nada más, un hijo trasladado al reino de su amado Hijo, y todavía diciendo, el día del Señor viene, el Señor va a venir, el Señor viene pronto. Tenemos que entender esta realidad. Que estamos juntamente sentados con Cristo en lugares celestiales. ¿Cómo nos podemos bajar de esa realidad, de ese reino? ¿Cómo nos podemos bajar de ahí y agarrar una mentalidad? ¿Cuándo vendrá? ¿Cuándo será el día del Señor, que el Señor venga? Cuando ya nosotros estamos en este reino inconmovible, en las inescrutables riquezas de su reino. Tenemos que dejar esta mentalidad futurista y vivir en la realidad de estas riquezas de su reino. Tenemos que vivir en esta realidad, porque ya todo está hecho, ya todo está hecho, ya todo está cumplido. Las promesas del Señor están cumplidas, son sí y sí en el amén. Pero tenemos que entender esto, que el que estaba sentado en el trono, dice Apocalipsis 21:5, dijo: he aquí, yo hago todas las cosas.
El que estaba sentado en el trono dijo: yo aquí hago todas las cosas. Y añadió: escribe, le dijo al apóstol Juan, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Y miren lo que dijo en el 6. También me dijo: ya todo está hecho. Ya todo está hecho. Amén, gloria a Dios. Dijo: ya todo está hecho. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tenga sed, yo le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida, del agua viva. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios por esta impartición de vida que estamos recibiendo. También de parte de Jesucristo, el testigo fiel, dicen en Apocalipsis 1:5, también de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos ama y que por su sangre nos ha librado de la muerte del pecado, nos ha librado de nuestros pecados, a quien ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes al servicio de Dios, su Padre. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén, amén. Gracias, Padre Santo, por tu impartición. Gracias por estas palabras vivas. Gracias te damos, Padre Santo, porque cada día somos edificados en el orden correcto, Padre Santo. Sin añadiduras, sin religiosidad, sin derecho de ninguna denominación, sin derecho de ninguna religión, solamente el derecho que tú nos has dado, la potestad que tú nos has dado de ser hechos hijos de Dios, de ser hechos herederos con Dios y coherederos con Cristo, de participar de las inescrutables riquezas de tu reino. Gracias, Padre Santo. Gracias por esta impartición. Gracias por aquellas personas que van a recibir esta impartición. Gracias por aquellos que van a recibir esta vida nueva, que van a decidir dejar todo atrás y seguir a Cristo. Gracias por aquellas personas que deciden reconciliarse con Dios por medio de Jesucristo. Como les digo, el Señor siempre está ahí. Siempre está ahí, con los brazos abiertos, esperando que alguien se arrepienta, esperando que alguien regrese a casa. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por esta impartición de vida. Gracias por la vida de mi esposa, por la vida de mis hermanos, mis hermanas, de todos aquellos que se conectaron y recibieron esta impartición de vida. Te damos la gloria y la honra, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, no nos queremos retirar, pero es tiempo de retirarnos. Saludos a todos los que se conectaron. Gracias a Antonio Romero por tu vida. Es en privado. Dios suplirá tus necesidades. Gloria a Dios. Abraham Ezequiel, estimado a pastor, bendecido en Cristo. Bueno, a todos los que se conectaron, un fuerte abrazo. Fragancias Morales, saludos. Bueno, un fuerte abrazo. Ya tenemos más de 1 hora y media. Nos gozamos, siempre nos gozamos, estimado pastor Abraham, estimados todos los que se conectan, estimado pequeño mensajero, estimado pastor Leo,
estimada pastora Carolina. Bueno, todos los que se conectaron, bendecidos en Cristo. Un fuerte abrazo. Nos vemos para la próxima.